Él la odiaba con cada fibra de su ser, viéndola como el símbolo de la ruina de su paz. Ella lo despreciaba por su arrogancia, viéndolo como el heredero de una vieja traición. Forzados a casarse y vivir juntos, ambos planearon una guerra silenciosa de indiferencia y desprecio. No imaginaban que la convivencia forzada, los roces accidentales y los celos inesperados transformarían su campo de batalla en un infierno de deseo prohibido. Creían que se destruirían, pero en realidad, estaban a punto de encontrarse. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La sala de juntas de la firma de abogados más prestigiosa de la ciudad estaba cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. El aire acondicionado zumbaba en un intento inútil por enfriar el ambiente caldeado por las emociones contenidas. Alejandro de la Rosa, con su traje de 3 piezas hecho a medida que gritaba poder y riqueza, mantenía una expresión de hielo puro. Sus ojos azules, normalmente calculadores y fríos, estaban fijos en el anciano abogado, el señor Morales, que acababa de leer la cláusula más absurda que jamás había oído. A su lado, apenas a 1 metro de distancia que se sentía como un abismo, estaba ella. Sofía Rivas. La miró de reojo, sintiendo una oleada de repulsión. Llevaba un vestido sencillo, elegante pero sin ostentación, su cabello oscuro recogido en un moño que dejaba a la vista su cuello esbelto y su postura orgullosa. Parecía serena, casi imperturbable, y eso lo enfurecía aún más. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas. Como les decía, repitió con una paciencia que Alejandro encontró irritante, la cláusula final del testamento del señor don Ramiro de la Rosa es inequívoca. Para que usted, Alejandro, herede la presidencia de la Rosa Corp y el control total del conglomerado, debe contraer matrimonio con la señorita Sofía Rivas, aquí presente, y permanecer casado y viviendo bajo el mismo techo por un periodo no menor a 1 año. Alejandro soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor. ¿Es una broma de mal gusto? Mi abuelo debe haberse vuelto senil en sus últimos días. El señor Morales mantuvo la calma. Su abuelo estaba en pleno uso de sus facultades mentales, joven Alejandro. Y fue muy específico. Él creía que esta unión saldaría una vieja deuda entre sus familias y que, además, le enseñaría a usted algo que el dinero no puede comprar. Alejandro se puso de pie de un salto, haciendo que su silla de cuero crujiera en protesta. Una deuda. La única deuda que hay es la que su familia, la familia Rivas, tiene con nosotros. Su abuelo casi lleva a mi abuelo a la bancarrota con sus malas decisiones. Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, giró la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero cortante como el cristal. Mi abuelo confió en el suyo, señor de la Rosa. Y fue traicionado. Si vamos a hablar de deudas, asegúrese de conocer la historia completa, no solo la versión que le contaron para dormir tranquilo en su mansión de oro. El descaro de la mujer lo dejó sin aliento por un segundo. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablarle de esa manera. Usted no sabe nada de mi vida. Seguramente está encantada con esta ridícula cláusula. Es la lotería de su vida, ¿no es así? Atrapar al millonario. Su abuelo debió enseñarle bien sus trucos. Las mejillas de Sofía se encendieron con un leve rubor de ira, pero su compostura no se rompió. No se equivoque. Estar encadenada a un hombre tan arrogante y prejuicioso como usted no es ningún premio. Es una condena. Pero si mi abuelo y el suyo creyeron que esto era necesario, quizás es porque había algo más grande en juego que su inflado ego. El abogado intervino antes de que la discusión escalara. La alternativa, Alejandro, es que la presidencia y el control mayoritario de las acciones pasen a manos de su primo, Ricardo. Y ambos sabemos lo que eso significaría para el legado de su abuelo. El nombre de Ricardo fue como un cubo de agua fría. Ricardo era un buitre, un hombre sin escrúpulos que desmantelaría el imperio que generaciones de los de la Rosa habían construido para venderlo por partes al mejor postor. La idea le revolvió el estómago. Se sentó de nuevo, derrotado. El imperio de su abuelo era su vida, su propósito. No podía permitir que Ricardo lo destruyera. Miró a Sofía de nuevo, un odio profundo y amargo creciendo en su pecho. Era una trampa perfecta. Para salvar su legado, tenía que encadenarse a la mujer que representaba todo lo que despreciaba. Acepto, dijo entre dientes,
la palabra sabiendo a veneno en su boca. El señor Morales asintió, visiblemente aliviado. Miró a Sofía. ¿Y usted, señorita Rivas? Sofía mantuvo la mirada de Alejandro por un largo segundo, un desafío silencioso brillando en sus ojos oscuros. Luego, con una dignidad que lo irritó profundamente, dijo con una voz clara y firme, acepto. Sabía que para Alejandro ella era una intrusa, una usurpadora, pero él no sabía nada de sus motivos. No sabía que su familia estaba al borde del colapso, que la empresa familiar que su abuelo había fundado estaba a punto de ser absorbida por acreedores precisamente por las consecuencias de aquella vieja traición de los de la Rosa. Esto no era la lotería, era un sacrificio, su única oportunidad para salvar el honor y el futuro de su familia. Soportaría el desprecio de Alejandro por un año si eso significaba restaurar el nombre de los Rivas. El matrimonio fue una farsa helada. Una ceremonia civil rápida, sin invitados, solo los testigos necesarios. No hubo celebración, ni sonrisas, ni un solo gesto de afecto. En el momento en que el juez los declaró marido y mujer, Alejandro ni siquiera la miró. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, como si huyera de la escena de un crimen. La convivencia comenzó esa misma tarde, y fue peor de lo que ambos habían imaginado. Alejandro la condujo a la inmensa mansión de la Rosa, un palacio moderno y frío, lleno de mármol, cristal y obras de arte carísimas que no lograban darle ni una pizca de calidez. Hay reglas, le dijo él mientras se paraban en el gran vestíbulo, su voz resonando en el silencio del lugar. Primera, esta es mi casa. Usted es una invitada temporal con un contrato. No toque mis cosas. No cambie nada. Sofía asintió, su rostro inexpresivo. Segunda, llevaremos vidas separadas. Hay más de 30 habitaciones en esta casa. Elija una en el ala oeste, lo más lejos posible de la mía en el ala este. No tenemos que vernos si no es estrictamente necesario. De nuevo, ella solo asintió. Y tercera, y más importante, en público, cuando sea necesario para apaciguar al consejo de administración o a los medios, fingiremos cordialidad. Nada extravagante, solo lo suficiente para que nadie sospeche la verdad. Pero aquí dentro, no quiero verla, no quiero oírla. Está claro. Cristalino, respondió Sofía, su voz monótona. ¿Puedo preguntar algo? Él la miró con fastidio. ¿Qué? La cocina. También está dividida por alas. La pregunta lo descolocó por un instante. ¿Qué? Asumo que ambos necesitamos comer. O puedo usarla los martes, jueves y sábados, y usted el resto de la semana. Solo necesito organizarme. El sarcasmo era tan sutil que por un momento pensó que lo había imaginado, pero luego vio un brillo burlón en sus ojos que duró apenas un segundo. Le molestó que ella no estuviera intimidada, que no se mostrara humillada por la situación. No sea ridícula. Use la cocina cuando quiera. La servidumbre se encargará de todo. No tiene que mover un dedo. ¿No es eso lo que siempre soñó? Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y subió la majestuosa escalera de caracol. Sofía se quedó sola en el vestíbulo, sintiéndose increíblemente pequeña en la inmensidad de aquella casa. Eligió una habitación al final del pasillo del ala oeste. Era grande y lujosa, con un balcón que daba a los jardines traseros, pero se sentía impersonal, como la suite de un hotel. Los primeros días fueron una sucesión de silencios incómodos y encuentros evitados. Se cruzaban en los pasillos como fantasmas, sin mirarse, sin hablarse. Alejandro se sumergió en el trabajo, saliendo temprano y volviendo tarde, usando el estrés del inminente intento de adquisición hostil de su rival, Empresas Valero, como una excusa perfecta para evitar su propio hogar. Pero una noche, regresó a casa más temprano de lo habitual. El acuerdo para evitar la adquisición estaba resultando más complicado de lo esperado, y sentía un dolor de cabeza punzante. Al entrar, un aroma delicioso llenó sus fosas nasales, un aroma que no pertenecía a las comidas sofisticadas y sin alma que su chef solía preparar. Era un olor a hogar, a comida casera, a especias y a pan recién horneado. Siguió el aroma hasta la cocina y la encontró allí. Se había soltado el cabello, que le caía en ondas oscuras sobre los hombros, y llevaba un delantal sobre un vestido sencillo. Estaba de espaldas a él, tarareando una melodía suave mientras removía algo en una olla. Por un instante, solo por un brevísimo instante, no la vio como Sofía Rivas, la intrusa, sino simplemente como una mujer en una cocina. Y la imagen, por alguna razón que no podía comprender, le apretó el pecho. Carraspeó para anunciar su presencia, y ella se sobresaltó, dándose la vuelta. ¿Qué está haciendo?
preguntó él, su tono más duro de lo que pretendía, para ahuyentar cualquier sentimiento extraño que hubiera surgido. Ella lo miró, y se secó las manos en el delantal. Cocinando. Creo que el término es bastante autoexplicativo. ¿Y dónde está el personal?, replicó él, irritado por su insolencia. Les di la noche libre. Parecían exhaustos. ¿Usted les dio la noche libre? ¿Quién se cree que es para tomar decisiones en mi casa? Sofía suspiró, dejando la cuchara a un lado. No pensé que necesitaría su permiso para un simple gesto de amabilidad. Además, me gusta cocinar. Me relaja. Se movió para coger un plato del estante superior, y al estirarse, el vestido se ajustó a su figura, revelando unas curvas que él no había notado, o más bien, se había negado a notar. Apartó la mirada rápidamente, sintiéndose furioso consigo mismo. ¿Y qué se supone que es eso? Señaló la olla con desdén. Se llama estofado. Es una receta de mi abuela. Hay de sobra si quiere. O puede llamar a su chef para que le prepare algo con un nombre francés impronunciable. Se dio la vuelta para volver a lo suyo, dando la conversación por terminada. Pero Alejandro no se movió. Se acercó, atraído por el aroma a pesar de sí mismo. Se apoyó en la encimera, a escasos centímetros de ella. Sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Era la primera vez que estaban tan cerca. Podía oler su perfume, una mezcla sutil de vainilla y algo floral. Era embriagador. ¿Sabe, Rivas?, comenzó, su voz ahora un murmullo bajo y peligroso. Decidió que si ella quería jugar, él podía jugar mucho mejor. Me pregunto qué diría el consejo de administración si supiera que mi esposa, en lugar de estar planeando eventos benéficos o eligiendo nuevas obras de arte, está jugando a la Cenicienta en la cocina. Sofía no se giró, pero sintió como su espalda se tensaba. Él se inclinó un poco más, su boca ahora muy cerca de su oído. Podía sentir el pulso acelerado de ella en su cuello. Aunque debo admitir, susurró, su aliento cálido rozando su piel, haciéndola estremecerse visiblemente, que el aroma es tentador. Casi tanto como el que usted desprende. La sintió contener la respiración. Un triunfo perverso recorrió sus venas. Quería desestabilizarla, hacerla perder esa compostura irritante. Quería que ella reaccionara, que le temiera, que lo odiara aún más. Cualquier cosa era mejor que esa indiferencia educada. No sé a qué juego está jugando, de la Rosa, dijo ella finalmente, su voz un poco temblorosa, lo que le dio a él una enorme satisfacción, pero le sugiero que se aleje si no quiere terminar con este estofado caliente sobre su traje de miles de dólares. La amenaza estaba ahí, pero la falta de fuerza en su voz la traicionaba. Lentamente, Alejandro se enderezó, pero no se alejó. Colocó una mano en la encimera, atrapándola entre su brazo y el mueble. Ahora ella no tenía más remedio que girarse y enfrentarlo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus ojos oscuros, normalmente llenos de desafío, ahora tenían un destello de incertidumbre, y quizás, algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la chispa que él mismo sentía encenderse en su interior. Quizás valdría la pena arruinar el traje, replicó él, su mirada bajando a sus labios. Eran más llenos de lo que había recordado, y tenían un brillo natural. La tentación de probarlos, solo para borrarle esa expresión de orgullo del rostro, fue tan abrumadora que casi le robó el aliento. Luchó contra el impulso, un impulso que lo asqueaba y lo excitaba a partes iguales. Este era el juego que quería jugar. Un juego de provocación, de tensión. Un juego para demostrar que él tenía el control. Lo que no sabía era que en ese preciso instante, estaba empezando a perderlo por completo. Un teléfono sonó de repente, rompiendo el hechizo. Era el de ella. Sofía aprovechó su segundo de distracción para deslizarse por debajo de su brazo y alejarse, agarrando el teléfono de la encimera con mano temblorosa. «Hola, Marcos», dijo ella, su voz tratando de sonar normal mientras se daba la vuelta, dándole la espalda. Alejandro sintió una oleada de ira irracional. ¿Marcos? ¿Quién demonios era Marcos? Escuchó mientras ella hablaba. Su tono se suavizó, se volvió cálido, una calidez que nunca le había dedicado a él. Sí, estoy bien. Sí, lo sé, ha sido una locura. Oh, me encantaría verte. ¿Cuándo? El fin de semana suena perfecto. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras escuchaba al tal Marcos. Alejandro la observó, y un sentimiento feo, posesivo, que reconoció con horror como celos, lo inundó. ¿Cómo se atrevía a sonreír así por otro hombre? ¿En su casa? Técnicamente,
Ella era su esposa. La idea era grotesca, pero la palabra resonó en su mente con una fuerza inesperada: esposa. Colgó el teléfono y se volvió hacia él, su compostura casi restaurada, aunque un leve rubor aún coloreaba sus mejillas. Disculpe, dijo formalmente. Alejandro no respondió. Se limitó a mirarla, una tormenta gestándose en sus ojos azules. Marcos, dijo él, la palabra sonando como una acusación. Sofía arqueó una ceja. Un viejo amigo. Un viejo amigo al que le hablas con esa voz tan dulce, la provocó él. ¿Y le importa a usted, de la Rosa? ¿Acaso, está celoso? Replicó ella, su tono burlón, desafiante una vez más. Se acercó a ella a grandes zancadas, la furia que sentía borrando todo rastro de razón. La tomó por el brazo, su agarre firme pero sin llegar a lastimarla, y la hizo girar para que lo enfrentara de nuevo. ¿Celoso? No sea ingenua, Rivas. Simplemente estoy protegiendo mi inversión. El acuerdo es claro. 1 año de matrimonio. Eso implica una fachada de decencia. No voy a permitir que usted se vea con viejos amigos y desate rumores que podrían perjudicarme a mí y a la compañía. Sofía intentó soltarse, pero él era demasiado fuerte. Suélteme. Mis amistades no son de su incumbencia. Usted y yo solo tenemos un contrato, nada más. Se equivoca, gruñó él, acercando su rostro al de ella, su aliento agitado mezclándose con el de ella. Usted lleva mi apellido. Vive bajo mi techo. Mientras este maldito año no termine, usted me pertenece, al menos en apariencia. Y no toleraré que me falte el respeto de esa manera. Así que llame a su amigo Marcos y cancele su cita. La palabra pertenece quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de una electricidad peligrosa. Los ojos de Sofía ardían de furia y humillación. Nunca, jamás, le perteneceré, siseó ella, cada palabra destilando odio. Y entonces, para sorpresa de ambos, ella hizo algo que rompió la tensión de la manera más inesperada. Levantó la barbilla, mirándolo directamente los ojos, y una sonrisa lenta y provocadora se dibujó en sus labios. Pero tiene razón, dijo ella, su voz de repente convertida en un susurro seductor que lo tomó completamente por sorpresa. Soy su esposa. Y quizás debería empezar a actuar como tal. Después de todo, el contrato no especifica que no podamos disfrutar de ciertos beneficios del acuerdo, ¿verdad? El cambio fue tan abrupto, tan audaz, que lo dejó sin palabras. Vio cómo ella levantaba una mano y la posaba suavemente en su pecho, justo sobre el corazón, que ahora latía con una fuerza descontrolada. Sus dedos trazaron el borde de la solapa de su chaqueta, un toque tan ligero que casi le quemaba la piel. Su repentina sumisión, aunque claramente falsa y calculada, fue más efectiva para desarmarlo que cualquier grito o pelea. Se quedó paralizado, observando cómo sus ojos oscuros brillaban con una malicia que encontró irresistiblemente atractiva. Era una serpiente, una hermosa y peligrosa serpiente, y él se sentía completamente hipnotizado, atrapado en su mirada. No sabía qué pretendía, qué clase de trampa le estaba tendiendo, pero por primera vez desde que la conocía, no le importó. Solo sabía que quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Su atrevimiento lo dejó petrificado, una estatua de mármol en su propia cocina. La mente de Alejandro, usualmente una máquina calculadora de precisión alemana, se cortocircuitó. El guión que él había escrito para esa confrontación no incluía esto. No incluía la rendición, y mucho menos una rendición que se sentía como una toma de control absoluta. La mano de Sofía en su pecho era ligera como una pluma, pero pesaba sobre él como una losa. Podía sentir el calor de su palma a través de las finas capas de su camisa y chaqueta, un calor que parecía viajar directamente a su sangre, prendiéndole fuego. Sus ojos oscuros, ahora a escasos centímetros, no mostraban miedo ni sumisión, sino un desafío brillante, una invitación a un juego mucho más peligroso del que él había propuesto. ¿Qué demonios estás haciendo?, logró articular, su voz ronca, despojada de su autoridad habitual. La sonrisa de Sofía se amplió, una curva lenta y venenosa que le aceleró el pulso de una manera alarmante. Lo que usted sugirió, de la Rosa. Oh, ¿debería empezar a llamarte Alejandro? Sería lo apropiado entre marido y mujer, ¿no crees, cariño? La palabra cariño salió de sus labios con un deje de burla tan exquisito que lo golpeó como una caricia. Se inclinó hacia él, su cuerpo rozando el suyo, y susurró, su aliento ahora abanicando su mejilla, un aroma a vainilla y a la cena que cocinaba, una mezcla intoxicante de domesticidad y seducción. Dijiste que te pertenezco. Pues bien, aquí me tienes.
¿No vas a tomar lo que es tuyo? ¿O acaso solo eres un hombre de palabras vacías y amenazas huecas? Cada sílaba era un aguijón, diseñado para herir su orgullo, para empujarlo al límite. Era una trampa, lo sabía. Ella quería que él la empujara, que la rechazara, para poder volver a su papel de víctima y odiarlo con justificación. Pero su cuerpo no estaba escuchando a su cerebro. El instinto primordial, la bestia que solía mantener encadenada bajo capas de civilización y control, estaba despertando. Reaccionó sin pensar. Su mano se disparó y atrapó la muñeca de ella, sus dedos rodeándola con fuerza. Con un movimiento rápido, la giró y la aprisionó contra la fría encimera de mármol, su cuerpo ahora pegado al de ella por completo. Sofía soltó un pequeño grito ahogado por la sorpresa, su sonrisa desapareciendo para dar paso a un atisbo de verdadero sobresalto. El cazador había reaccionado a la carnada. «No vuelvas a retarme así», gruñó Alejandro, su voz un murmullo profundo y vibrante, su boca tan cerca de la de ella que sus labios casi se rozaban. «No tienes ni la más remota idea del fuego con el que estás jugando». Podía sentir el temblor de su cuerpo contra el suyo, el rápido martilleo de su corazón, o quizás era el suyo, ya no podía distinguirlos. La miró a los labios, rojos y ligeramente entreabiertos por la sorpresa. El deseo, crudo y salvaje, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Solo un solo centímetro y podría probarlos, silenciar su boca insolente con la suya. Estaba a punto de hacerlo, a punto de rendirse a ese impulso irracional que lo consumía, cuando el sonido agudo y persistente del temporizador del horno rompió la tensión como un disparo en la noche. El pitido estridente llenó la cocina, un recordatorio del mundo real, de la farsa en la que estaban. Se miraron el uno al otro por un segundo más, el aire crepitando entre ellos, ambos respirando agitadamente. Lentamente, como si despertara de un trance, Alejandro aflojó su agarre. Dio un paso atrás, luego otro, creando un espacio seguro entre ellos. Pasó una mano por su cabello, una señal de su agitación interna. Sofía, por su parte, se apoyó en la encimera, visiblemente temblorosa, y se negó a mirarlo. Apagó el temporizador con un gesto brusco. El silencio que siguió fue más pesado e incómodo que nunca. Alejandro la había tocado. La había acorralado. Y por un terrible y emocionante segundo, ambos habían deseado que cruzara la línea. La cena está lista, murmuró ella finalmente, su voz apenas audible. Alejandro no dijo nada. Se dio media vuelta y salió de la cocina sin mirar atrás, subiendo directamente a su despacho en el segundo piso, donde se sirvió un whisky doble con manos que aún temblaban ligeramente. No cenó esa noche. Tampoco durmió mucho. La sensación de su cuerpo contra el suyo, el olor de su piel, el desafío en sus ojos, todo estaba grabado a fuego en su mente. Odiaba la vulnerabilidad que ella le hacía sentir, la pérdida de control. Había pasado de ser la intrusa que despreciaba a ser una tentación viviente en su propia casa. Los siguientes días, la mansión de la Rosa se convirtió en un campo de minas emocional. Se evitaban con una dedicación casi artística, pero la conciencia de la presencia del otro era una corriente eléctrica constante en el aire. Cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente en un pasillo, era como el choque de dos nubes de tormenta, prometiendo un diluvio que nunca llegaba. La tregua forzada se rompió una semana después. Alejandro recibió una llamada de la organizadora de eventos de la compañía. Señor de la Rosa, solo para confirmar su asistencia y la de su esposa a la gala anual de la Fundación de la Rosa este sábado. La prensa está muy emocionada por su primera aparición pública como matrimonio. La mandíbula de Alejandro se tensó. Lo había olvidado por completo. La gala era el evento social más importante del año para la empresa, un escaparate de poder, filantropía y, ahora, de su farsa matrimonial. No había forma de evitarlo. Tuvo que buscarla. La encontró en la biblioteca, un lugar de la casa que parecía haber reclamado como suyo. Estaba leyendo, acurrucada en un sillón de cuero junto a la ventana, la luz del atardecer bañando su perfil. Por un momento, pareció tan pacífica, tan ajena a la tormenta que era su vida, que dudó en interrumpirla. Pero tenía que hacerlo. Tenemos que hablar, dijo desde la puerta. Ella levantó la vista de su libro, sus ojos cautelosos. ¿Y ahora qué pasa? La gala de la fundación es el sábado. Tenemos que ir. La expresión de Sofía no cambió. Cerró el libro lentamente y lo dejó a un lado. Entendido. Supongo que tendré que desempolvar mi mejor disfraz de esposa feliz. El sarcasmo era evidente. A él le irritó. ¿Tiene algo apropiado que ponerse?
No quiero que sea el hazmerreír de la alta sociedad. Su apariencia es un reflejo de mí. No se preocupe por mí, de la Rosa. Sé cómo usar un tenedor y sonreír para las cámaras. Sobreviviré. Se levantó para irse, pero él se interpuso en su camino. Espere. Habrá reporteros. Fotógrafos. Nos estarán observando. Tenemos que ser convincentes. Ella arqueó una ceja. ¿Qué sugiere? Que nos besemos apasionadamente en la alfombra roja. Él ignoró la burla. Sugiero que cooperemos. Por una noche, olvidemos nuestro acuerdo. Por una noche, seremos el señor y la señora de la Rosa, la nueva pareja de poder de la ciudad. ¿Puede hacerlo? Ella lo miró fijamente por un largo momento, como si midiera su sinceridad. Puedo hacerlo si usted puede, Alejandro. El uso de su primer nombre fue deliberado, una referencia a la noche en la cocina, y ambos lo supieron. La tarde de la gala, mientras Sofía se preparaba en su habitación, alguien llamó a su puerta. Era uno de los empleados de la casa, sosteniendo una gran caja de terciopelo azul. De parte del señor, señorita, señora. Dentro de la caja, sobre un lecho de satén blanco, había un impresionante collar de diamantes y zafiros, acompañado de unos pendientes a juego. Junto a él, una nota escueta escrita con la letra elegante y enérgica de Alejandro. Póntelo. Combina con tus ojos. Sofía se quedó mirando las joyas, una mezcla de emociones contradictorias revolviéndose en su interior. Era un gesto de poder, un recordatorio de que él la estaba vistiendo, marcándola como suya para la exhibición de esa noche. Pero también era un cumplido inesperado que la descolocó. Cuando bajó las escaleras, Alejandro ya la estaba esperando en el vestíbulo. Se detuvo en seco al verla. Llevaba un vestido de seda de color azul profundo, un tono que hacía juego a la perfección con los zafiros del collar. El vestido se ceñía a su figura en todos los lugares correctos antes de caer en una suave cascada hasta el suelo. Se había dejado el pelo suelto, peinado en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Con las joyas brillando en su cuello y orejas, parecía una reina. Y por la forma en que él la miraba, con los ojos muy abiertos y una expresión que no pudo ocultar a tiempo, él también lo pensaba. «Estás aceptable», dijo él, recuperando su máscara de indiferencia, aunque su voz sonó ligeramente forzada. Sofía sonrió para sus adentros. «Usted tampoco está mal, esposo». El viaje en el coche fue silencioso, pero la tensión era palpable. Al llegar al hotel de lujo donde se celebraba el evento, fueron recibidos por un muro de flashes y gritos de reporteros. «Señor de la Rosa, señora de la Rosa, por aquí». Alejandro, como si fuera la cosa más natural del mundo, deslizó un brazo alrededor de la cintura de Sofía, acercándola a su costado. Su toque fue firme, posesivo. «Sonríe», le susurró al oído, su aliento cálido rozando de nuevo esa piel sensible que tanto efecto le causaba. «Disfruta del espectáculo». Y ella lo hizo. Interpretó su papel a la perfección. Sonrió, saludó con la cabeza, permitió que Alejandro la guiara a través de la multitud, su mano nunca abandonando la curva de su espalda. Parecían la imagen de la felicidad y el poder. Una vez dentro, en el gran salón de baile, la prueba real comenzó. La élite de la ciudad estaba allí, todos observándolos con curiosidad. Alejandro la guió por el salón, presentándola a socios comerciales y rivales. «Les presento a mi esposa, Sofía». Y con cada presentación, su agarre en ella parecía volverse un poco más posesivo. Él le susurraba comentarios al oído bajo el pretexto de la intimidad, comentarios diseñados para desestabilizarla. «Ese viejo banquero no ha dejado de mirarte el escote desde que llegamos. ¿Debería advertirle que está jugando con propiedad privada?» Ella sonreía al banquero y le respondía sin mover los labios. «Quizás solo admira su buen gusto en joyas, querido. Después de todo, usted las eligió». La velada transcurría en ese juego de tira y afloja, una actuación para el público y una guerra privada para ellos dos. Hasta que apareció Ricardo de la Rosa. El primo de Alejandro era todo lo contrario a él, sonriente, accesible y con un encanto fácil que a Alejandro siempre le había parecido falso. Se acercó a ellos, sus ojos brillando con malicia. «Primo. Y la bella Sofía. Estás deslumbrante esta noche. Debo decir, Alejandro, que has superado todas las expectativas». Ricardo tomó la mano de Sofía y depositó un beso en sus nudillos, manteniendo la mirada fija en ella por un segundo de más. «De hecho, si no supiera que es tu esposa,
Pensaría que la has secuestrado de un cuento de hadas y te niegas a devolverla. La sonrisa de Alejandro se congeló. Ricardo, siempre tan poético. Sofía y yo estamos muy felices, gracias por tu preocupación. Oh, lo veo, dijo Ricardo, sin soltar la mano de Sofía. Su pulgar rozó la piel de ella de una manera demasiado familiar. Alejandro sintió un calor subirle por el cuello. Dime, Sofía, ¿mi primo te trata bien? Porque si alguna vez te aburres de su ceño fruncido y su obsesión por el trabajo, mi puerta siempre está abierta. Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre ellos y forzando a Ricardo a soltar la mano de su esposa. ¿Nos disculpas, Ricardo? Le prometí este baile a mi mujer. Sin esperar respuesta, agarró la mano de Sofía y prácticamente la arrastró a la pista de baile, justo cuando la orquesta comenzaba una balada lenta. La atrajo hacia sí, su cuerpo chocando contra el de él. Una mano se posó firmemente en la parte baja de su espalda, la otra tomó su mano, entrelazando sus dedos. Estaban tan cerca que podía sentir el ritmo de su corazón, rápido y furioso. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, siseó él, su sonrisa de cara al público contradiciendo la furia de sus ojos. Bailando con mi esposo, por supuesto. No fuiste tú quien me trajo aquí, respondió ella, tratando de mantener la compostura a pesar de la proximidad abrumadora. No te hagas la tonta. Estabas coqueteando con él, permitiendo que te tocara. Él me besó la mano. Es un saludo cortés. Estás paranoico. Con Ricardo nada es cortés. Es un tiburón que huele sangre. Y tú le estabas sonriendo como una idiota. El insulto la hirió. Se detuvo en medio de la pista. ¿Así que eso soy para ti? ¿Una idiota? Bien. Entonces baila solo. Intentó apartarse, pero él no la dejó. La apretó más contra sí, tan fuerte que apenas podía respirar. Su rostro se acercó al de ella, su aliento abanicando sus labios. No vas a ir a ninguna parte, susurró, su voz cargada de una emoción oscura que ella no pudo descifrar. Esta noche, eres mía. Y nadie, absolutamente nadie, te va a tocar. La música seguía sonando a su alrededor, la gente giraba en la pista, pero para ellos, el mundo se había detenido. Estaban atrapados en su propia tormenta, mirándose a los ojos. La furia de Alejandro se mezclaba con algo más, algo crudo y posesivo que iba más allá del acuerdo. Y en los ojos de Sofía, detrás de la ira, había una chispa de confusión, y una atracción aterradora hacia la intensidad de ese hombre que decía odiar. Continuaron bailando en silencio, sus cuerpos moviéndose como uno solo, en una tregua cargada de tensión. Más tarde esa noche, sentados en su mesa, el teléfono de Sofía vibró en su bolso. Lo sacó discretamente. Era un mensaje. De Marcos. ¿Todo bien? ¿Sobreviviendo a la jaula de oro? No olvides que nos vemos mañana. Necesito tu consejo. Un abrazo. Una pequeña sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro al leer el mensaje. Alejandro, que no había dejado de observarla ni un segundo, lo vio. Su expresión se endureció como el granito. ¿Tu amigo?, preguntó, su voz gélida. Sofía guardó el teléfono. Sí, el del fin de semana. Pensé que te había prohibido que lo vieras. Pensé que te había dejado claro que no recibo órdenes de ti. Es mi amigo, y voy a verlo. La discusión se estaba reanudando, en susurros feroces, en medio del salón de baile. Pero en ese momento, Ricardo reapareció en su mesa, esta vez con 2 copas de champán. Paz, tortolitos. Vine a disculparme por mi indiscreción anterior. Un brindis por la feliz pareja. Levantó su copa. Alejandro lo fulminó con la mirada. Sofía, queriendo evitar una escena y molestar a Alejandro, levantó su copa y chocó la de Ricardo. Gracias, Ricardo. Disculpa a mi esposo, ha tenido una semana estresante. Tomó un sorbo de champán. El resto de la noche pasó en una neblina. Alejandro se volvió silencioso y sombrío, observándola como un halcón. Finalmente, se fueron. En el coche de vuelta a casa, el silencio era ensordecedor. Al llegar, Sofía subió directamente a su habitación, sintiéndose agotada. Se quitó el vestido, las joyas, y se metió en la cama, deseando que ese día terminara. Se estaba quedando dormida cuando de repente, un mareo extraño la invadió. Su cabeza comenzó a dar vueltas y una oleada de náuseas la golpeó. Se sentó en la cama, confundida. No había bebido tanto,
solo esa copa de champán que Ricardo le había dado. El mareo se intensificó. La habitación giraba. Sintió que su cuerpo se debilitaba. Trató de levantarse para ir al baño, pero sus piernas no le respondieron. Se desplomó en el suelo, su visión volviéndose borrosa, puntos negros bailando ante sus ojos. En la otra punta de la mansión, Alejandro estaba en su despacho, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de la sonrisa de Sofía al leer el mensaje de Marcos, y el brindis con Ricardo. La rabia y los celos lo estaban consumiendo. Se levantó, decidido a tener la última palabra sobre su cita del día siguiente. Caminó por el pasillo silencioso hacia el ala oeste. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Iba a entrar, a enfrentarla, a desatar toda la furia que sentía. Pero se detuvo en el umbral. La lámpara de la mesilla de noche arrojaba una luz tenue sobre la escena. Y lo que vio le heló la sangre en las venas. Sofía estaba tirada en el suelo, inmóvil, junto a la cama. «Sofía», gritó, el pánico reemplazando instantáneamente a la ira. Corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Estaba pálida, sus labios tenían un tinte azulado y su respiración era superficial. Estaba inconsciente. «¿Sofía? Sofía, respóndeme». Le tomó el pulso. Era débil y rápido. Miró a su alrededor, buscando una respuesta, algo que explicara lo que estaba pasando. Y entonces sus ojos se posaron en la copa medio vacía de la mesilla de noche. No, no era una copa. Era un vaso de agua que ella siempre tenía allí. No había sido la bebida. Pero entonces, ¿qué? El terror se apoderó de él. Fuera lo que fuera, estaba perdiendo el tiempo. La levantó en brazos, sorprendido de lo ligera que se sentía. Corrió con ella fuera de la habitación, gritando al personal de seguridad que llamara a una ambulancia, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de entender qué o quién le había hecho esto a su esposa. En ese momento, en la fría oscuridad del pánico, solo una cosa era clara: la idea de perderla era infinitamente más aterradora que el suplicio de vivir con ella. El pánico era un animal salvaje arañando el interior del pecho de Alejandro. Corría por los pasillos estériles y blancos del hospital junto a la camilla donde yacía Sofía, su rostro pálido como el de una estatua de cera bajo las duras luces fluorescentes. Los médicos y enfermeros gritaban términos que no comprendía, moviéndose con una urgencia que solo alimentaba su terror. Lo apartaron en la entrada de la sala de emergencias. «Señor, debe esperar aquí». Él se quedó plantado, su traje de diseñador arrugado y fuera de lugar en aquel santuario de la vida y la muerte. Se pasó una mano por el cabello, sintiendo por primera vez en su vida la amarga impotencia. El hombre que controlaba un imperio multimillonario no podía hacer nada más que mirar una puerta cerrada, detrás de la cual la mujer que era su esposa luchaba por su vida. Se dejó caer en una silla de plástico, la adrenalina dando paso a un temblor incontrolable. Odiarla era fácil. Era una emoción simple, directa, que le permitía mantener el control. Pero el terror helado que sentía ahora mismo, la imagen de ella inerte en el suelo, eso era algo nuevo, algo para lo que no tenía defensa. Una enfermera salió y se le acercó con una libreta. «¿Usted es el esposo?» La palabra sonó extraña, ajena. «Sí». ¿Sabe si su esposa padece alguna alergia? ¿Alguna condición médica preexistente? «No, que yo sepa». «Está sana», respondió, su voz sonando hueca. «¿Qué ha comido o bebido en las últimas horas?» La mente de Alejandro se aceleró, rebobinando la noche. Cenamos en una gala. Comida de catering. Cientos de personas comieron lo mismo, pero ella bebió una copa de champán que le ofreció otra persona. La imagen de Ricardo sonriendo, entregándole la copa a Sofía, apareció en su mente con una claridad aterradora. ¿Quién se la ofreció? Alejandro la miró, sus ojos azules endureciéndose hasta convertirse en 2 esquirlas de hielo. «Mi primo, Ricardo de la Rosa». El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de una nueva y siniestra implicación. Las horas se arrastraron con la lentitud de una tortura. Finalmente, un médico de aspecto cansado pero amable se acercó a él. «Señor de la Rosa». Alejandro se puso de pie de un salto. «Soy yo». «¿Cómo está ella?» «Su esposa ha sido estabilizada. Tuvimos suerte de que la trajera tan rápido». Alejandro sintió que sus rodillas se aflojaban por el alivio. ¿Qué le pasó? ¿Qué tenía? El doctor lo miró con seriedad. «Los análisis preliminares son claros. Fue envenenada. Detectamos restos de un alcaloide de acción rápida en su sistema. Una sustancia muy sofisticada,
no es algo que se encuentre fácilmente. Fue diseñado para simular un ataque cardíaco o un desvanecimiento agudo. Unos minutos más y habría sido fatal. Veneno. La palabra confirmó sus peores sospechas, convirtiendo su furia en una certeza helada y letal. Ricardo. No solo quería sabotearlo en los negocios, quería eliminar a la pieza clave del testamento de su abuelo. Quería eliminar a Sofía. ¿Puedo verla?, preguntó, su voz temblando de una ira apenas contenida. Está en cuidados intensivos, en observación. Está sedada, no despertará hasta mañana, pero sí, puede pasar. Solo unos minutos. La sala de la UCI era un universo de pitidos suaves y luces parpadeantes. Sofía yacía en la cama, conectada a monitores que mostraban el ritmo constante de su corazón, un sonido que para Alejandro se convirtió en la melodía más hermosa del mundo. Se acercó a la cama y se quedó mirándola. Se veía tan frágil, tan vulnerable, sin la armadura de orgullo y sarcasmo que solía llevar. Un mechón de su cabello oscuro había caído sobre su frente, y él, sin pensarlo, extendió la mano y lo apartó con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo de poseer. Su piel estaba fría al tacto. Le cogió la mano. Era pequeña y flácida entre las suyas. Se sentó en la silla junto a la cama y no la soltó. Miró sus rostros entrelazados, y una emoción cruda y dolorosa le atravesó. Todo esto era culpa suya, por haberla arrastrado a su mundo, a sus batallas familiares, por haberla tratado con tanto desprecio cuando ella era la víctima inocente en todo esto. Sofía, susurró al silencio de la habitación, su voz quebrada. Lo siento. Joder, lo siento tanto. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en sus manos entrelazadas sobre el borde de la cama. Te juro, continuó, su voz un murmullo feroz. Te juro que lo pagará. Quien quiera que te haya hecho esto, lo voy a destruir. Lo cazaré hasta el fin del mundo. Te lo juro. Se quedó así toda la noche, una estatua de furia y arrepentimiento vigilando su sueño forzado, su mano nunca abandonando la de ella. Al amanecer, la luz grisácea se filtraba por la ventana. Alejandro no se había movido. Tenía la barba de un día, ojeras y el mismo traje arrugado de la noche anterior, pero sus ojos estaban fijos en ella, alerta. Y entonces, los párpados de Sofía comenzaron a temblar. Sus dedos se movieron ligeramente en su mano. Alejandro contuvo la respiración. Ella abrió los ojos lentamente, desorientada. Su mirada recorrió el techo blanco, los monitores, y finalmente se posó en él, en su mano sosteniendo la suya. La confusión se reflejó en sus facciones. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Solo salió un graznido. Alejandro, susurró finalmente, su voz apenas audible. Estoy aquí, dijo él, su voz suave, casi irreconocible. Se inclinó y le ofreció un vaso de agua con una pajita. Bebe despacio. Ella bebió un poco, el agua aliviando el ardor de su garganta. Sus ojos nunca se apartaron de los de él, tratando de procesar la escena. El arrogante Alejandro de la Rosa, sentado a su lado, con una expresión de genuina preocupación, sosteniendo su mano. Era demasiado surrealista. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Estás en el hospital. Te desmayaste anoche en casa. La memoria volvió a ella en flashes. El mareo. La habitación dando vueltas. El miedo. ¿Qué me pasó? El médico. Te envenenaron, Sofía. Dijo la palabra sin rodeos, su rostro endureciéndose al recordarlo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, el terror reemplazando a la confusión. ¿Envenenada? ¿Cómo? ¿Por qué? Creemos que fue en la copa de champán que te dio Ricardo en la gala. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No puede ser. ¿Por qué haría algo así? Porque si tú mueres, nuestro matrimonio se anula, explicó Alejandro con una calma mortal. Y según el testamento, si el matrimonio no dura el año, el control de la empresa pasa a él. Eres un obstáculo para él. Uno que intentó eliminar. La verdad la golpeó con una fuerza brutal. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Alejandro apretó su mano con más fuerza. Escúchame. Estás a salvo. Yo estoy aquí. No voy a permitir que nada te pase, ¿entiendes? Ella lo miró, a través de las lágrimas. Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era ira, no era desprecio. Era una ferocidad protectora. Un fuego que ardía por ella. Y por alguna razón, en medio de su terror,
esa mirada la hizo sentir, por primera vez, segura. Tengo miedo, Alejandro. Lo sé, pero ya no estás sola en esto. Pasó 2 días más en el hospital. Alejandro no se separó de ella. Hizo instalar a su propio equipo de seguridad en el pasillo, filtrando a todo el que entraba y salía. Convirtió la antesala de la suite del hospital en su oficina improvisada, manejando su imperio desde un portátil mientras vigilaba la puerta de Sofía. Comía la insípida comida del hospital con ella. La ayudaba a sentarse cuando estaba débil. Escuchaba a los médicos con una atención feroz. Y por las noches, cuando ella dormía un sueño inquieto, él se sentaba en el sillón y la observaba respirar, cada inhalación un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderla. Empezaron a hablar. De verdad. No con sarcasmo y pullas, sino con conversaciones tranquilas en la quietud de la habitación. Ella le habló de su abuelo, del pequeño negocio familiar que luchaba por salvar, de sus sueños de ser arquitecta paisajista. Él le habló de su abuelo, don Ramiro, del peso de su legado, de la soledad que sentía en la cima de su montaña de dinero. Él siempre decía que me faltaba un corazón, admitió Alejandro una noche, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Pensaba que casándote conmigo, de alguna manera, encontraría el mío. Sofía lo miró desde la cama. Y lo ha encontrado. Él se giró y sus ojos se encontraron en la penumbra. Estoy empezando a pensar que mi corazón ha estado en grave peligro desde el momento en que entraste en aquella sala de juntas, Sofía Rivas. La intimidad de la confesión la dejó sin aliento. Vio la vulnerabilidad en su rostro, un atisbo del hombre que se escondía bajo la máscara del magnate despiadado. Cuando le dieron el alta, Alejandro había orquestado su salida con precisión militar. Guardias de seguridad, un coche con cristales tintados esperando en una salida privada. Al llegar a la mansión, él no la condujo al ala oeste. La llevó por la gran escalera hasta el ala este, su territorio. Se detuvo frente a la puerta de la habitación contigua a la suya, una suite casi tan grande como la principal. Te quedarás aquí, dijo, su tono no admitía discusión. Sofía lo miró, sorprendida. Pero, mis cosas están en la otra habitación. Estoy bien, Alejandro. No necesito un guardián. Él dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. Puso sus manos suavemente sobre sus hombros, su toque cálido y firme. La miró a los ojos, su expresión mortalmente seria. Esto no es negociable, Sofía. Hasta que no encuentre pruebas para encerrar a Ricardo de por vida, eres su objetivo principal. No te apartarás de mi lado. Comerás lo que yo coma, solo después de que mi personal lo revise. Y dormirás aquí, donde puede escucharte si sucede algo. Su proximidad era abrumadora. Podía oler el caro aroma de su colonia mezclado con su aroma personal, una combinación que ahora asociaba con la seguridad. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Y tú? ¿Quién te protegerá a ti?, susurró ella. Una sonrisa sombría apareció en los labios de Alejandro. Yo soy el que caza, Sofía, no la presa. Mi primo ha cometido el mayor error de su vida. No solo ha declarado la guerra a mi empresa, ha tocado lo que es mío. La forma en que dijo mío le envió un escalofrío por la espalda. No sonaba como una declaración de propiedad sobre un objeto, como antes. Sonaba posesivo, primitivo, protector. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos, su toque sorprendentemente suave. Voy a convertir su vida en un infierno. Pero primero, necesito que estés a salvo. Y el único lugar donde puedo garantizar eso es a mi lado. ¿Confías en mí? La pregunta quedó suspendida en el aire. Confiar en Alejandro de la Rosa, el hombre que la había despreciado, que la había forzado a este matrimonio. Parecía una locura, pero al mirar en sus ojos, ya no veía al enemigo. Veía a un aliado, a un protector, a un hombre que había velado por ella en su momento de mayor vulnerabilidad. Asintió lentamente. Sí, Alejandro, confío en ti. Su pulgar acarició su pómulo. Bien. Su rostro se inclinó ligeramente, sus labios acercándose a los de ella. El mundo pareció ralentizarse. Sofía contuvo la respiración, esperando el contacto, un contacto que ahora, para su sorpresa, deseaba. Pero él se detuvo a 1 milímetro de distancia. Le dio un beso suave y prolongado en la frente, un gesto de una ternura tan inesperada que le cerró la garganta. Descansa. Pondré guardias en la puerta. Nadie te molestará, susurró contra su piel. Se enderezó y, con una última mirada intensa, se dio la vuelta y se fue a su propia habitación,
cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó allí, con la mano en la frente donde sus labios la habían tocado. La guerra que habían librado entre ellos había terminado. Pero acababa de comenzar una nueva batalla, una mucho más complicada, dentro de su propio corazón. Ya no odiaba a Alejandro de la Rosa. Y ese, se dio cuenta con una mezcla de pánico y emoción, era el mayor peligro de todos. La nueva normalidad en la mansión de la Rosa era una jaula de oro acolchada con una paranoia constante. Alejandro había transformado la fortaleza de su riqueza en una prisión de alta seguridad con un único y precioso tesoro que proteger, Sofía. Había guardias en cada entrada, cámaras que antes eran discretas ahora parpadeaban con una visibilidad intimidante, y el personal de la casa se movía con una gravedad que antes no existía. A la mañana siguiente de su regreso del hospital, Sofía se despertó en la lujosa suite del ala este. La luz del sol se derramaba por las ventanas, pero se sentía como la luz de un museo, iluminando algo frágil en exhibición. Alejandro había insistido en que desayunaran juntos, no como una orden, sino como una declaración de hechos. Cuando entró en el pequeño comedor privado contiguo a la suite de él, lo encontró ya sentado, leyendo las noticias económicas en una tableta. Levantó la vista y sus ojos azules la recorrieron, una inspección rápida en busca de cualquier signo de malestar. ¿Dormiste bien? Su voz, despojada de su habitual filo de sarcasmo, era una caricia grave. Sorprendentemente, sí, respondió ella, tomando asiento frente a él. La mesa estaba servida para dos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Un empleado sirvió la comida solo después de que el jefe de seguridad de Alejandro, un hombretón de rostro impenetrable llamado Herrera, diera un discreto asentimiento. Era inquietante y, extrañamente, reconfortante. Comieron en un silencio cargado. Ya no era el silencio hostil de las primeras semanas, sino uno lleno de pensamientos no dichos, de una conciencia mutua tan intensa que era casi un tercer comensal en la mesa. Alejandro dobló su servilleta. Herrera está trabajando en lo de Ricardo. Le he dado carta blanca. Financiera, personal, voy a desenterrar hasta el último de sus secretos sucios. Es peligroso, dijo Sofía en voz baja. Subestimarlo fue un error. Intentó matarme, Alejandro. ¿Qué te haría a ti? Alejandro extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella. Su toque era cálido y firme. Una corriente eléctrica, ahora familiar y adictiva, recorrió el brazo de Sofía. No te preocupes por mí. Preocúpate por recuperarte. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la deslizó hacia ella. Era un teléfono nuevo, sencillo y sin marcar. Este es tuyo. Es una línea segura. Solo mi número, el de Herrera y el de emergencias están programados. Úsalo para lo que necesites. Tu otro teléfono podría estar comprometido. El gesto era tan práctico, tan pensado, que a Sofía le tocó una fibra sensible. Era más íntimo que cualquier joya. Asintió, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Más tarde, ese mismo día, Sofía estaba en la biblioteca cuando recordó su cita cancelada con Marcos. Una punzada de culpa la recorrió. Su amigo debía estar preocupado. Usando el nuevo teléfono, lo llamó. Alejandro estaba en la misma habitación, al otro lado de la inmensa sala, revisando unos documentos, pero ella sabía que él la estaba escuchando. Sofía, por Dios. Estaba a punto de llamar a la policía, sonó la voz aliviada de Marcos. ¿Estás bien? Te envié mensajes y no respondiste. Estoy bien, Marcos. Lo siento. Sucedió algo. Tuve que ser hospitalizada, pero ya estoy en casa, recuperándome. Le dio una versión muy editada de los hechos, llamándolo una intoxicación alimentaria grave. Pudo sentir la mirada de Alejandro clavada en su espalda. ¿Hospitalizada? Debía haber estado allí. ¿Necesitas algo? Puedo ir ahora mismo. La genuina preocupación en la voz de su amigo le calentó el corazón. No, de verdad, no puedes. La casa está en cuarentena, por así decirlo. Pero te prometo que en cuanto pueda, te llamaré y nos veremos. Mientras hablaba con Marcos, Sofía se dio cuenta de la reacción de Alejandro. No se movió, no dijo nada, pero vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos apretaban el borde del informe que estaba leyendo con una fuerza innecesaria. El viejo Alejandro habría irrumpido, le habría arrebatado el teléfono o habría montado una escena. Este nuevo Alejandro estaba librando una batalla interna, y estaba ganando, aunque a duras penas. Cuando colgó, él habló, sin levantar la vista. Está preocupado por ti. Es mi mejor amigo, Alejandro.
Por supuesto que lo está. ¿Y eso es todo lo que es? ¿Tu amigo? La pregunta era tranquila, pero estaba cargada de peso. Sofía suspiró. Se acercó a su escritorio. Marcos y yo crecimos juntos. Es como un hermano. Fue él quien me sostuvo cuando mis padres murieron. Y fue él quien me animó a no rendirme con la empresa de mi abuelo. Me debe su lealtad, y yo le debo la mía. No tienes nada de qué preocuparte. Alejandro finalmente levantó la vista. Había una vulnerabilidad en sus ojos que la desarmó. No es por mí que me preocupo, dijo en voz baja. Tenía la intención de significar la seguridad de ella, pero a ambos les sonó a mucho más. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina doméstica. Encerrados en la mansión, empezaron a orbitar el uno alrededor del otro. Él trabajaba desde casa, convirtiendo su despacho en el centro neurálgico de su guerra contra Ricardo. Ella pasaba el tiempo leyendo, dibujando diseños de jardines en un cuaderno, o simplemente paseando por la casa como un alma en pena. Una noche, el confinamiento y el trauma residual la alcanzaron. Se despertó de una pesadilla sudando y gritando. Soñó que estaba en la gala, que Ricardo le ofrecía la copa, pero cuando la bebía, se ahogaba, y todos a su alrededor, incluido Alejandro, la miraban sin hacer nada. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe. Alejandro irrumpió en la habitación, con el torso desnudo y vistiendo solo unos pantalones de pijama, sus ojos salvajes y alerta. Llevaba una pistola en la mano. Sofía. Cuando la vio en la cama, temblando y llorando, el instinto asesino de sus ojos se transformó instantáneamente en una profunda preocupación. Dejó el arma en la cómoda y se acercó a la cama en 2 zancadas. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Hay alguien aquí? No, sollozó ella. Solo una pesadilla. Él se sentó en el borde de la cama sin dudarlo. La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos. Sofía enterró el rostro en su pecho desnudo, sus lágrimas mojando su piel cálida. El contacto fue eléctrico. Podía sentir el poderoso martilleo del corazón de él bajo su mejilla, los músculos de su espalda tensos bajo sus manos. Olía a sueño, a almizcle masculino y a seguridad. Él la sostuvo, meciéndola suavemente, su mano acariciando su cabello. SHHH, tranquila. Estás a salvo. Estoy aquí. Fue solo un sueño, Sofía. Estás a salvo conmigo. Su voz, un murmullo grave y tranquilizador en la oscuridad, era un bálsamo para su alma aterrorizada. Se quedaron así durante mucho tiempo, hasta que los sollozos de ella se convirtieron en temblores silenciosos y finalmente se detuvieron. Ella no quería moverse. Sentirse tan protegida, tan cuidada, era una droga peligrosa. Lentamente, levantó la cabeza y lo miró. La luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba sus rasgos, haciéndolos parecer más suaves, menos duros. Sus ojos, oscuros por la noche, estaban fijos en los de ella, llenos de una emoción que le robó el aliento. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Él inclinó la cabeza, sus labios separándose ligeramente. Iba a besarla. Ella lo sabía. Y lo deseaba con una intensidad que la asustaba. Pero en el último segundo, pareció que él libraba una guerra consigo mismo. Cerró los ojos con fuerza por un instante y luego se apartó, solo un poco, rompiendo el hechizo. Deberías intentar volver a dormir, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Estaba a punto de levantarse, pero la mano de Sofía se disparó y lo agarró por el brazo. No te vayas, susurró, la petición saliendo de su corazón antes de que su mente pudiera detenerla. Por favor, quédate. Alejandro la miró, vio el miedo genuino que aún acechaba en sus ojos, y asintió. Se deslizó bajo las sábanas, del otro lado de la enorme cama, acostándose boca arriba, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. No se tocaron, pero la conciencia de su cuerpo tan cerca del de ella, del calor que irradiaba, era más íntima que cualquier abrazo. Sofía se acurrucó de lado, mirándolo en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto, Alejandro?, preguntó en voz baja. Él tardó un momento en responder. Al principio, fue por el testamento, por el imperio de mi abuelo. Luego, fue por orgullo. Pero en el hospital, cuando te vi en esa cama, se interrumpió, su voz se volvió áspera. Cuando me di cuenta de lo cerca que estuve de perderte, entendí lo que mi abuelo realmente quería decir. Proteger lo que es tuyo no se trata de acciones y edificios, Sofía. Se trata de esto. Se giró para mirarla,
y en la oscuridad, sus siluetas eran lo único que importaba. Ricardo cometió un error. Él cree que tú eres mi debilidad. Y no se da cuenta de que te has convertido en mi fuerza. Con esa confesión suspendida en el aire, Sofía cerró los ojos, y por primera vez en muchos días, se durmió profundamente, sintiéndose completamente a salvo. El incidente de la pesadilla rompió las últimas barreras entre ellos. Alejandro ya no durmió en su propia habitación. Pasaba las noches en el sillón de la suite de Sofía, un centinela silencioso. Compartían todas las comidas, las conversaciones fluían con facilidad. Descubrieron un terreno común en su amor por el arte, su desdén por la superficialidad de la alta sociedad y un ingenio seco que se complementaba a la perfección. Una tarde, para combatir el aburrimiento, Alejandro la llevó al cine en casa de la mansión. Era una habitación cavernosa con butacas de cuero y una pantalla del tamaño de una pared. Él puso una vieja película clásica en blanco y negro, una de las favoritas de ella. Se sentaron en el mismo sofá de 2 plazas, aunque dejando un espacio prudente entre ellos. A medida que avanzaba la película, una comedia romántica, Sofía se relajó. Se rió de verdad por primera vez en semanas, un sonido cristalino que resonó en el pecho de Alejandro. Inconscientemente, a medida que se metía en la trama, se acercó más a él. En un momento dado, durante una escena particularmente divertida, le dio un golpecito en el brazo, y no lo retiró. Dejó su mano allí. Alejandro miró su mano sobre su antebrazo. Era un gesto tan simple, pero significaba todo. Lentamente, movió su brazo y lo pasó por detrás de los hombros de ella. Sofía se tensó por un segundo, y luego se relajó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se quedaron así, viendo el resto de la película, envueltos en la oscuridad y en la calidez del otro. Él podía oler el champú de flores de su cabello, sentir el suave ritmo de su respiración contra su costado. El deseo que sentía por ella, un deseo que había sido agresivo y furioso, se había transformado en algo más profundo, una mezcla de anhelo y una ternura feroz. Se inclinó, su boca rozando su oído, la necesidad de decirle algo, cualquier cosa que la mantuviera cerca, volviéndose abrumadora. ¿Sabes?, susurró, su voz un murmullo apenas audible por encima de la banda sonora de la película. Estar atrapado aquí, en esta casa, debería ser mi propio infierno personal. Ella levantó ligeramente la cabeza para mirarlo. Pero contigo aquí, continuó él, su mirada bajando a sus labios, se siente peligrosamente parecido al cielo. El aire crepitó entre ellos. Sus ojos estaban oscuros de deseo. Los labios de ella se separaron, una invitación silenciosa. Alejandro, susurró, casi una súplica. Y eso fue todo lo que él necesitó. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, su teléfono, el seguro, vibró con urgencia sobre la mesa auxiliar. El sonido los hizo saltar, rompiendo el momento mágico. Alejandro maldijo en voz baja y cogió el teléfono. Era Herrera. Su expresión cambió al instante, la ternura se evaporó para dar paso a la del depredador que era. Dime, ¿qué tienes? ¿Estás seguro? Entendido. Prepara una reunión. Voy para allá. Colgó y miró a Sofía. Su rostro era una máscara de determinación fría. Tenemos algo. Un chivatazo. Un ex contador de Ricardo. Parece que nuestro primo no solo es un asesino aficionado, sino también un estafador. Ha estado desviando fondos de la compañía a través de paraísos fiscales durante años. El contador tiene pruebas. Sofía se sentó derecha, su corazón latiendo con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo. Esto es bueno, ¿verdad? Con esto puedes. Con esto puedo destruirlo. Quitarle todo, mandarlo a la cárcel por el resto de su vida. Se levantó, ya moviéndose hacia la puerta. Sofía se levantó de un salto y corrió tras él. Alejandro, espera. Él se detuvo y se giró en el umbral. ¿Es seguro? Ir tú solo. Me reuniré con Herrera y su equipo. Estaré bien. Tengo que hacer esto, Sofía. Ella se acercó a él, la urgencia de su seguridad superando cualquier timidez. Puso sus manos en su pecho, mirándolo a los ojos, transmitiéndole todo su miedo por él. Por favor, ten mucho cuidado. Ricardo es capaz de cualquier cosa. Ya lo sabemos. Él la miró, vio el miedo genuino en sus ojos, no por ella misma, sino por él. Y en ese instante, todas sus defensas, toda su resistencia, se hicieron añicos. Joder, murmuró, y luego su boca se encontró con la de ella.
El beso no fue tierno. Fue una colisión desesperada de todo lo que habían estado reprimiendo durante semanas. Fue el miedo, el alivio, la rabia y el deseo fundidos en un solo acto explosivo. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, atrayéndola más cerca, mientras sus labios se movían contra los de él con una avidez que igualaba la suya. El mundo se desvaneció. No había primo, ni veneno, ni testamento. Solo estaban ellos dos, en el umbral de una guerra, encontrando finalmente su refugio el uno en el otro. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. «Tengo que irme», jadeó él. «Vuelve», susurró ella. «Vuelve a mí. Te lo prometo». Con un último beso duro y rápido, se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía sola en el pasillo, con el sabor de su promesa en los labios y un nuevo tipo de miedo anidando en su corazón, el miedo a un futuro sin él. El eco de sus pasos apresurados se desvaneció, dejando a Sofía en un silencio tan profundo que podía oír los latidos frenéticos de su propio corazón. El pasillo, normalmente un simple espacio de tránsito, se sentía ahora como la orilla de un precipicio. Se llevó los dedos a los labios, aún hormigueantes por la ferocidad y la desesperación de su beso. No había sido un beso de romance, sino un beso de guerra, un beso de por si no vuelvo. La adrenalina la mantuvo en pie, recorriendo la biblioteca como un animal enjaulado. Cada crujido de la mansión, cada sombra que se movía con la brisa en los jardines, era una amenaza potencial. Por primera vez, no temía por ella misma. Su terror tenía un nuevo rostro, y eran los ojos azules y la determinación imprudente de Alejandro de la Rosa. El reloj del abuelo en la pared parecía burlarse de ella, sus manecillas moviéndose con una lentitud insoportable. 1 hora pasó, luego 2. El cielo se oscureció, pasando de un azul cobalto a un negro tinta. Intentó llamar al teléfono seguro de Alejandro. No hubo respuesta. La línea sonaba, pero nadie contestaba. Un pánico frío comenzó a trepar por su espina dorsal, un veneno mucho más potente que el que Ricardo le había administrado. Se abrazó a sí misma, luchando contra los escenarios catastróficos que inundaban su mente. Una trampa, una emboscada, la sonrisa torcida de Ricardo. Mientras tanto, en un polígono industrial abandonado en las afueras de la ciudad, Alejandro y Herrera esperaban en un coche sin distintivos. La atmósfera en el interior era tensa como la cuerda de un violín. Herrera conducía, sus ojos escaneando constantemente los espejos. «No me gusta esto, señor», dijo Herrera, su voz grave rompiendo el silencio. «Un almacén vacío a medianoche. Es el escenario perfecto para una trampa. Es la condición que puso el contador. Tiene miedo, Herrera, y con razón. Solo tenemos que conseguir ese disco duro y salir de aquí». Una figura solitaria y encorvada apareció bajo la única farola que funcionaba, avanzando a trompicones hacia ellos. Era él, el contador. Un hombre pequeño y sudoroso cuyo rostro estaba surcado por el terror. Salieron del coche. «Tráigalo», ordenó Alejandro, su voz tranquila pero imperativa. El hombretón asintió, extendiendo un maletín. «Todo está ahí. Transacciones, números de cuenta en el extranjero, todo». Pero mientras Alejandro extendía la mano para cogerlo, un sonido metálico y ominoso resonó en la noche. Las puertas de acero del almacén detrás de ellos se cerraron de golpe. Varios coches, que habían estado ocultos en las sombras, encendieron sus faros de repente, bañando la escena en una luz blanca y cegadora. Y de uno de esos coches, salió una figura. Ricardo de la Rosa. Aplaudía lentamente, una sonrisa de suficiencia en su rostro. «Bravo, primo. ¡Qué actuación! El caballero de brillante armadura viene a salvar el día. Es conmovedor, de verdad». No estaba solo. 2 hombres corpulentos se pararon a su lado como estatuas de matones. Herrera inmediatamente se interpuso entre Alejandro y los recién llegados, adoptando una postura protectora. «Ricardo. Se acabó», dijo Alejandro, su voz gélida. «Tenemos pruebas. Testigos». Ricardo se rió, un sonido feo y sin alegría. «¿Pruebas? ¿Este cobarde? Ya no hablará». Antes de que nadie pudiera reaccionar, uno de los hombres de Ricardo sacó una pistola con silenciador y disparó. El contador cayó al suelo con un ruido sordo, el maletín cayendo de sus manos y abriéndose, derramando papeles inútiles. La sangre comenzó a manchar el asfalto. «No», gritó Alejandro, una furia primordial surgiendo dentro de él. Herrera empujó a Alejandro detrás de él. «Señor, vuelva al coche. He llamado a refuerzos, pero tardarán».
No voy a ir a ninguna parte, replicó Alejandro, sus ojos fijos en los de su primo. Era una promesa. Una sentencia de muerte. Ricardo le hizo un gesto a uno de sus matones, que se abalanzó sobre Herrera. Herrera, un exmilitar entrenado, se defendió con una eficiencia brutal, pero el hombre era grande y estaba claro que era solo una distracción. Siempre ha sido tu problema, Alejandro, continuó Ricardo, dando un paso adelante, sacando un cuchillo de su chaqueta. Ese estúpido sentido del honor. Creer que las reglas se aplican a personas como yo. Mi única regla es ganar. Y esa pequeña Rivas, ella era la clave. Qué pena que el veneno no fuera más fuerte. Tuve que usar uno más sutil, algo que los médicos casi confundirían. Pero tú la salvaste, y al hacerlo, sellaste tu propio destino. Vas a pagar por lo que le hiciste. Oh, ¿y quién va a hacerme pagar? Tú. Me diste la oportunidad perfecta. Ahora, con los dos fuera del camino, la empresa es toda mía. Será un trágico accidente. Un ajuste de cuentas que salió mal. Tú y tu guardaespaldas, atrapados en el fuego cruzado. Mientras hablaba, Ricardo se abalanzó. No era un matón, pero sus movimientos eran rápidos, impulsados por la locura y el odio. Alejandro lo esquivó, pero el cuchillo le rasgó la manga de la chaqueta y la camisa, abriendo un corte superficial pero doloroso en su antebrazo. El dolor agudo solo avivó su furia. Todo lo que veía era el rostro pálido de Sofía en la cama del hospital. Todo lo que oía era su susurro asustado en la oscuridad. Ya no luchaba por una empresa. Luchaba por la mujer que le había dado una razón para vivir. Se enzarzaron en una lucha brutal. Ricardo era como una serpiente, acuchillando y cortando, mientras Alejandro usaba su fuerza superior para bloquear y contraatacar. Finalmente, Alejandro logró agarrar la muñeca de Ricardo, torciéndola con una fuerza salvaje. El cuchillo cayó al suelo. Con un rugido, Alejandro lo golpeó. Un puñetazo, luego otro. Lo tiró al suelo y se abalanzó sobre él, su ira completamente desatada. En ese momento, las sirenas comenzaron a aullar en la distancia. Herrera, habiendo neutralizado a su oponente, corrió hacia ellos. La policía, alertada por la llamada silenciosa de Herrera antes de que todo comenzara, irrumpió en la escena. Sacaron a Alejandro de encima de un Ricardo ensangrentado y delirante que seguía gritando que todo le pertenecía. Cuando el caos amainó, Herrera se acercó a Alejandro, que respiraba con dificultad, con la sangre manchando su camisa. Lo conseguí, señor, dijo Herrera, mostrando no un disco duro, sino una pequeña unidad USB que había sacado discretamente del bolsillo del contador antes de que Ricardo se diera cuenta. El verdadero respaldo. El viaje de vuelta a la mansión fue una mancha borrosa. Cuando Alejandro entró por la puerta principal, Sofía estaba allí, esperándolo en la parte inferior de la escalera, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Vio la sangre en su brazo, el desorden de su ropa, y corrió hacia él. «Alejandro», exclamó, su voz temblando. «¿Estás herido? ¿Qué ha pasado?» Él la miró, y toda la frialdad, toda la ira del depredador, se derritió. La tomó en sus brazos, enterrando su rostro en su cabello, inhalando su aroma como un hombre que se ahoga y encuentra aire. La sostuvo con tanta fuerza que casi le dolía. «Se acabó, Sofía», susurró contra su pelo, su voz ronca por la emoción. «Se acabó de verdad. Está arrestado. Lo tenemos». Ella se apartó para mirarlo, sus manos ahuecando su rostro, sus ojos recorriendo cada centímetro de él, asegurándose de que estaba entero. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Pensé que te había perdido». «Nunca», dijo él, su pulgar limpiando una lágrima. «Te hice una promesa. Siempre volveré a ti». Y entonces, en medio del gran vestíbulo de mármol, bajo la fría luz del candelabro, la besó. No fue como la primera vez, desesperado y furioso. Fue un beso lento, profundo, una conversación de almas. Le contó todo lo que no podía decir con palabras, el terror que había sentido, el arrepentimiento por haberla odiado, la abrumadora y devastadora verdad de que se había enamorado de ella. Cuando se separaron, ella susurró contra sus labios: «Te amo, Alejandro de la Rosa». Y él respondió, por primera vez con absoluta certeza y vulnerabilidad: «Y yo te amo a ti, Sofía Rivas. Creo que he estado esperando toda mi vida para encontrarte». Los siguientes meses fueron una curación. La noticia de la detención de Ricardo de la Rosa y los cargos de intento de asesinato y fraude masivo sacudieron el mundo empresarial.
Con Ricardo fuera de juego y las pruebas en su contra siendo abrumadoras, el imperio de la Rosa estaba a salvo. Fiel a su palabra, lo primero que hizo Alejandro fue salvar a la empresa Rivas. Inyectó capital, usó sus contactos y no solo la salvó de la quiebra, sino que la hizo más fuerte que nunca. Restauró el honor del abuelo de Sofía, saldando finalmente la vieja deuda, no por obligación, sino por amor. La mansión, una vez una prisión de hielo, se transformó en un hogar. La risa de Sofía se convirtió en la música de sus pasillos. Empezaron a derribar los muros, literal y figuradamente. El ala oeste se convirtió en su estudio de arquitectura paisajista, donde diseñaba jardines para clientes de verdad. Alejandro comenzó a delegar más en el trabajo, a llegar a casa más temprano, a descubrir la alegría de simplemente sentarse con ella en el jardín, sosteniendo su mano. Aprendieron los ritmos del otro, los pequeños gestos de amor, el café que le preparaba cada mañana, la forma en que ella le masajeaba los hombros cuando estaba tenso. Él le susurraba cosas al oído en cenas públicas, comentarios atrevidos y promesas de lo que harían al llegar a casa, solo para verla sonrojarse de esa manera que tanto le encantaba. Y ella respondía a sus juegos, su desafío ahora transformado en una seducción lúdica que lo mantenía perpetuamente cautivado. Un año después de su boda forzada, renovaron sus votos. Esta vez no fue en una fría oficina gubernamental, sino en el jardín de la mansión, que Sofía había transformado en un paraíso. Estaban rodeados de un pequeño círculo de amigos y familiares. Cuando llegó el momento de hablar, Alejandro la tomó de las manos, sus ojos azules llenos de una devoción que nadie hubiera creído posible un año antes. Hace un año, te odiaba por ser la llave que necesitaba para mi reino, dijo, su voz resonando con emoción. Hoy, sé que mi reino no es nada. Tú eres la llave de mi alma. Y te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de tenerla. 2 años más tarde, la risa que llenaba la mansión ya no era solo la de Sofía. El sonido alegre de unos piececitos corriendo por el césped se había unido al coro. Alejandro estaba arrodillado, ayudando a su hijo de 3 años, el pequeño Ramiro, a volar una cometa. El niño tenía el pelo oscuro de su madre y los decididos ojos azules de su padre. Sofía observaba desde la terraza, con una mano apoyada protectoramente en su vientre, donde su segundo hijo estaba creciendo. La paz y la felicidad que sentía eran tan profundas que casi le dolían. Alejandro la vio y le sonrió, una sonrisa tan llena de amor que la dejó sin aliento. Le indicó con un gesto que se uniera a ellos. Mientras caminaba por el jardín que ella misma había diseñado, hacia el hombre que había aprendido a amar contra todo pronóstico y el hijo que era el fruto de ese amor, comprendió que los cuentos de hadas a veces comenzaban de las maneras más retorcidas. Él la odiaba por una obligación, por un orgullo ciego, creyendo que el poder era el único legado que importaba. Pero cuando casi la pierde, cuando luchó por ella y vio la vida renacer en sus ojos, el amor y el instinto de protegerla le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en el imperio que construye, sino en el amor que es capaz de dar y proteger. A veces, la mayor fortuna no es heredar un mundo, sino encontrar a la única persona que se convierte en tu mundo. Ese gostou, inscríbase no canal.